El mejor amigo de nuestra protagonista decide crearle una nueva familia para que ella no esté nunca más sola. Hoy les presento Finland Papa. La historia comienza con la repentina muerte de la abuela de nuestra protagonista llamada Lee Yuri. Ella saluda a los restos de quien la crió y luego se pasea por toda su casa recordando los viejos tiempos. Resulta que su abuela debía viajar por el país, pero la preocupación por la salud de su nieta no se lo permitía. Yuri le quiso explicar que podía estar sola, pero su abuela y amigos sabían que no es cierto. Uno de sus amigos, llamado Baek Woo-hyun, la regaña por no cumplir con las reglas de la casa. Por cierto, él las conoce porque prometieron guardarlas junto a su libro de recuerdos. En el presente, desafortunadamente, ella no tiene ganas de nada, por lo que no puede comer, no puede ir al trabajo y tampoco tomar sus clases de cocina. Por unos segundos, Yuri recuerda una de las tantas reglas de la lista: intentar alcanzar tu sueño aún estando sola. Por esta razón, se levanta de la cama y sale a hacer las compras. Por casualidad se encuentra con su otro amigo llamado Jong-hoon. El muchacho se disculpa por no haber ido al velorio de su abuela y le pregunta cómo se encuentra. Yuri, que quiere evitar hablar sobre su estado anímico, le miente a su amigo diciéndole que está bien, pero luego termina visitándolo. En la casa del muchacho hablan del pasado y como él solía ser un gamer hasta que su madre se lo impidió. Aunque él entró a la universidad, nunca dejó su pasión por los juegos, ya que consiguió una consola portátil. Por pedido del muchacho, miran su álbum de fotografía y esto dispara un recuerdo del pasado, uno en el que los tres, como de costumbre, pasaban el tiempo juntos y Jong-hoon se tomó una foto con sus amigos. Además, los amigos se burlaron de la capacidad intelectual de Jong-hoon y Yuri, como buena amiga, le puso el apodo Chico del Cerebro Fugitivo, porque supuestamente Jong-hoon no solía pensar cuando no estaba estudiando. Un clásico disparate juvenil. Luego Yuri y Woo-hyun pelearon como de costumbre y a continuación cenaron junto a su abuela, la cual les mencionó que las noches frías como esa suelen aparecer fantasmas. Al rato Yuri espera en la plaza a sus amigos, ya que Jong-hoon quería ir al baño, y cuando menos lo esperaba, Woo-hyun la asusta por detrás. Pero no es la única que se asusta, ya que Jong-hoon también lo hace, porque piensa que hay un fantasma en el baño. Por cierto, Woo-hyun le pidió a su amiga que le dé un apodo como lo hizo con Jong-hoon, pero a Yuri no se le ocurre nada. Luego, mirando la habitación de su amigo, Yuri encuentra un panfleto de un café que busca un empleado de medio tiempo. Debo remarcar que a Yuri le llama mucho la atención la fotografía de la aurora boreal que está en el panfleto, ya que a su abuela le gustaban. Es más, Jong-hoon recuerda este detalle y le comenta que su abuela ahora estará viendo muchas auroras. Por cierto, el café se llama Finland Papa y tiene un particular requisito: deben cenar juntos. Al rato Yuri siente frío, por lo que busca un par de medias que dispara un nuevo recuerdo. Esta vez vemos el día en el que Woo-hyun adelantó el regalo de cumpleaños de su amiga, que casualmente es el mismo día de la Navidad. Él sabía que no iba a estar para esa fecha, por lo que le obsequió un par de calcetines. Luego ella recuerda la hermosa cena que tuvieron como familia. En el presente, Yuri vuelve a mirar el panfleto e, impulsada por el misterio del café, visita el lugar. Cuando llega, rápidamente la invitan a cenar, ya que recordemos que es una de las principales reglas del lugar. Yuri no comprende nada de lo que pasa, solo sabe que la comida es muy deliciosa. Por cierto, el menor de la familia se va del lugar sin antes mencionar que Yuri es la nueva empleada del café. La muchacha sigue sin comprender qué pasa, ya que no tuvo una entrevista, y se sorprende aún más cuando le preguntan qué nombre le puso Papa, o sea, el jefe del café. Ella inocentemente les dice su nombre, lo que sorprende a los padres, ya que Papa le dio un nombre muy lindo a diferencia de los suyos. Luego, por unos segundos, vemos un lindo recuerdo en el que su abuela les preparó un postre muy delicioso, el cual les recordó a la Navidad. En el presente, con sus ánimos renovados, Yuri cuelga las reglas que su abuela le había compartido y luego se presenta en su nuevo trabajo. Allí, por casualidades de la vida, debe servir el mismo postre que su abuela les preparó en el pasado. Ella no le hace mucho caso a esto hasta que le permiten probarlo, ya que la cliente que lo pidió cambia de postre. Saborearlo le recuerda cuando su abuela les dijo cómo se llamaba el platillo, que por cierto es exactamente el mismo nombre del platillo que probó en el presente. Probar
probar el postre hace que Yuri llore, por lo que toda la familia se reúne a escuchar por qué ella lloró. Ellos le mencionan que así son las reglas, por lo que a continuación Yuri les cuenta que su abuela murió recientemente en un accidente de tránsito, que su padre también murió y que no tiene madre. Además le cuenta lo que su abuela le preparaba para cuando ella no se sentía bien. También recuerda los malos momentos, como la vez que su abuela olvidó su graduación y luego cómo pasó de tener un día maravilloso con su padre, que tarareaba la misma canción que la señora madre en el presente puso para cambiar el ambiente, al peor día de su vida, ya que vio a su padre morir en los brazos de su abuela. Este hombre le pidió a su hija que no llore por él y le dio sus ahorros a su madre. Por cierto, Yuri le remarca que su abuela padecía de demencia. Esto se agravó luego de la muerte de su padre. Por último, ella recuerda que fue al parque con su familia y Bugion, quien sospechosamente recibió un pedido del padre de su amiga que la cuidara, ya que era el único que la conocía bien. Más tarde Yuri termina con sus tareas en el lugar y cuelga su delantal junto al de los demás. Luego deja el lugar, pero los segundos vuelve, ya que se olvidó su móvil. Debo remarcar que ella mira atentamente la plantita que después su jefe riega. Un nuevo día comienza y un nuevo recuerdo del pasado vuelve a la mente de Yuri, esta vez cuando ella y su amigo ayudaron a su abuela a tender las sábanas que la señora había lavado. Yuri le prometió que siempre la ayudaría, pero tanto su amigo como su abuela sabían que no era lo suficientemente fuerte. Luego, ella comió un sabroso almuerzo que su amigo les preparó. En el presente, todo continúa igual. Ella piensa despedirse de las cosas de su abuela, pero cuando va al armario, desiste de su idea. Al rato Yuri lidia con un intenso momento familiar, ya que el muchacho y su padre discuten, porque últimamente el muchacho estuvo muy sensible, lo que lo enoja y quiere golpear a su padre, olvidándose que su sueldo se verá afectado. Afortunadamente, el señor recibe una llamada de las personas a las cuales debe, por lo que deja de lado la bronca y se preocupa por lo que le pidieron. Más tarde, toda la familia cena el rico curry de Yuri, que recibe opiniones mixtas. Luego Yuri conoce la historia de los demás. La señora se escapó de su familia y viajó a Hawái. El padre dejó todo atrás porque no se sentía digno de su familia. Y por último, el joven trata de vivir su vida a su manera, luego de tener un par de padres ausentes. Sin conocer la verdad, Yuri trata de animarlos, pero se lleva una gran sorpresa, ya que ellos no son una familia. El señor le comenta que formaron una familia falsa por las reglas del café. Por ende, nadie conoce toda la historia del otro, solo lo necesario. Aunque no es lo único que descubren, ya que se enteran que Yuri no ha sido seleccionada como ellos y que tampoco obtuvo un nombre de papa. Es más, piensa que tal vez su jefe conoce a Yuri. Antes de continuar, debo mencionar los apodos de cada miembro de la familia. El padre se llama Kaká, la madre Mari y el hijo Toto. Ellos no conocen al dueño del café, solo saben que los vigila por medio de las cámaras que hay en el lugar y que si se comportan correctamente recibirán grandes recompensas. Por esta razón, escucharon la historia de Yuri. Sospechosamente, las reglas de Papa son muy similares a las de la abuela de Yuri, las cuales se basan en estar siempre juntos y ayudar a la familia cuando uno de ellos esté mal, además de que no puede haber secretos. Esto dispara un nuevo recuerdo, exactamente el día en el que su abuela le dio las reglas que debían cumplir y ella se enojó con su amigo porque pensó que iba a salir a una cita. Por cierto, Bugion le promete que nunca hará algo que le disguste. Más tarde ella le comenta a Papa que espera conocerle y luego ayuda al señor Kaká cuando es intimidado por las personas a las cuales les debe. Yuri, sin saber qué sucede en su vida, lo incita a que le dé el dinero que ahorró a su hijo. Este hombre no está seguro que sea lo correcto, pero Yuri le explica que si no intenta estar cerca de su hijo, nunca sabrá qué realmente siente su hijo por él. Afrontando sus miedos y tratando de restaurar su lazo familiar, él se presenta en el hospital, pero antes de entrar discute con su esposa, que se sorprende por su visita y por el dinero que el señor trae consigo, ya que ella piensa que era dinero de apuestas. Al rato la familia falsa se reúne y el señor les comenta que se reunió con su hijo y que él le mencionó desanimado que no vivirá hasta fin de año y no tendrá su regalo de Navidad, ya que es un niño malo. La familia se niega a creer esto y Mari le tira las cartas
cartas al señor, las cuales le revelan que el pequeño sobrevivirá y podrá tener su regalo de Navidad, siempre y cuando estén decididos a cumplirlo. Aún así, el señor no se siente seguro hasta que Yuri le remarca que a ella le hubiese gustado tener un último abrazo con su padre. Luego de trabajar arduamente, Yuri vuelve a su casa y ahora sí está decidida a despedirse de las cosas de su abuela. Luego de empacar todo, ella investiga la identidad de su jefe, por lo que se reúne con Yeonjun, que le niega ser su jefe. Luego habla con un antiguo pretendiente, pero él tiene un restaurante completamente diferente a Finland Papa. Más tarde en el trabajo, ella piensa que encontró a Papa, ya que habla con el repartidor de materiales, pero sus compañeros le explican que este hombre suele alardear que fue a Europa, pero nunca lo hizo. Por la tarde, la familia falsa debe lidiar con los problemas familiares de Toto, que por cierto se llama Seo-yoon. Resulta que el muchacho dejó atrás a su familia porque sus padres nunca lo tuvieron en cuenta, pero ahora quieren cambiar su relación. Toto no está de acuerdo, ya que se siente bien solo. Es más, le dice que estar separados es lo mejor. Por cierto, sus padres le presentan a su hermanita, a la cual le felicita por tener dos padres atentos. Aturdido por lo que pasó, deja el café y va a la playa. Como su familia falsa sabe qué es lo que le gusta, le cocinan y tratan de animarlo, mencionando que lo mejor que puede hacer en un momento como este es comer. Un pequeño detalle que a Yuri le recuerda a su abuela. Como la familia respeta las reglas, escuchan la historia de Toto, un joven que deambuló hasta que fue mayor y consiguió la forma de mantenerse solo, por lo que no sabe cómo estar en una familia. Como de costumbre, los problemas del muchacho disparan un recuerdo de Yuri. Esta vez recuerda el día en el que rechazó la amabilidad de su amigo, ya que ella, sin algún sentido alguno, se enfadó con Woo-geon por la muerte de su padre, por lo que el muchacho tuvo que conformarse con mirarla desde la calle. En el presente, Yuri tiene una mínima intención de hablar con su amigo, pero por el momento no lo hace. Lo que sí hace es visitar la tumba de su padre. En el lugar, ella se encuentra con un ramo de flores, lo que le hace pensar que su amigo estuvo allí. Debo remarcar que previamente ella vio a una persona saliendo del lugar. Por un papel que está junto al ramo, nuevamente nos vamos al pasado, exactamente el día del picnic cuando ella compitió con su amigo por quién hacía el globo de chicle más grande, y precisamente uno de los papeles de los chicles decía exactamente lo mismo que el papel que encontró en el presente. Por la noche, la familia, para relajar al señor Kaká, bailan junto a Mari. Luego él se va a visitar a su hijo y Toto se mensajea con su hermana. Por cierto, Mari le confiesa a Yuri que piensa volver a viajar a Hawái porque en su viaje sintió algo especial. Hablar de viajes le recuerda cuando su abuela le comentó que la intención de viajar no siempre tiene un porqué. Por cierto, la señora deseaba viajar a Finlandia solo para sentirse mejor. Luego de escuchar cómo Toto le pide a su verdadera madre que no regañe a su hermanita por quedarse despierta hasta tarde, Yuri habla con dos hombres que vienen en busca del señor Kaká. Parecía que Papa iba a aparecer, pero Yeonjun lo hace, y los maleantes dejan el lugar. Por cierto, el muchacho, muy nervioso, no sabe qué responderle cuando ella le pregunta por qué fue a buscarla. Como para que su amiga no le siga preguntando, él le confiesa que sentía algo moroso por ella. Claramente no es verdad. Y ni bien se lo dice, le pide a su amiga que se olvide de lo que dijo. Yuri, anonadada por el comportamiento de su amigo, deja el lugar. Más tarde, Yeonjun, bastante borracho, habla con una persona que no podemos verle el rostro. Él solo regaña al sujeto por no decirle qué debía decirle a su amiga. El muchacho, apenado y muy desorientado, comprende que tal vez se está saldando la cuenta que le debía a sus amigos, ya que en el pasado arruinó un divertido momento en el karaoke, porque bromeó que Woo-geon tenía una novia delante de Yuri. Ella, sorprendida por la noticia, se va de la sala, y Woo-geon, muy nervioso y sin saber qué decirle, solo atina a confesarle que tiene sentimientos por ella. Luego de la confesión, Yuri aprendió una nueva lección de su abuela, la cual le comentó que debía cuidar a las personas de buen corazón y que rezaba para que tanto su nieta como sus amigos encuentren buenos corazones en su vida, y comprende que tal vez su amigo es un buen corazón. Al otro día, ella le deja un cálido mensaje a Yeonjun y retoma sus clases de cocina, mientras en el café deben lidiar con los maleantes que regresan por el dinero del señor Kaká. Afortunadamente, la familia falsa se une y con sartenes en sus manos alejan a los sujetos. Más tarde, el equipo de 4 conversa sobre lo que sucedió y como papá los vigilaba
decide que tengan el día libre y salgan de picnic como para tener un descanso. Por esta razón, cada uno prepara su platillo favorito. Por cierto, Toto se encuentra con el dinero del señor Kaká cuando estaba a punto de freír carne. Durante su picnic, cada uno muestra su platillo y comparten los sentimientos que cargan junto al plato. Como de costumbre, Yuri prepara una comida simple, a diferencia de los demás. Esto debido a que su familia no solía tener tiempo para cocinar, por lo que veían una simple comida como un gran platillo y una razón para poder reunirse. Mientras la familia falsa la pasa genial comiendo, Bugyeon se encuentra solo en el café bebiendo. Ahora se nos revela que él estuvo detrás de todo lo que pasó últimamente en la vida de Yuri. Más tarde, hablando con su amigo, entiende que tal vez tenía una idea errónea de su distanciamiento con Yuri, pero la pena de lo que pasó en el pasado no le permite volver a ella. Como si el destino lo quisiese junto a Yuri, ella aparece en el lugar y escondido escucha que su amiga no lo odia, ni mucho menos no lo quiere ver. Todo lo contrario, ella siente pena por él, ya que por su culpa carga con un gran peso. Al otro día el secreto de Papa se revela cuando los maleantes entran al café y revuelven todo el lugar, por lo que Yuri encuentra un papel igual al que le dio su abuela con las 10 reglas de convivencia. Esto desencadena que la familia se quede sin trabajo y que Yuri vuelva a hablar con su amigo. Esta vez ella comprende que el objetivo del café siempre fue para y por ella, ya que fue la única forma que Bugyeon encontró de poder estar cerca de ella y ayudarla a no estar sola. Al rato vuelve a visitar el café y para su sorpresa toda la familia se reúne, ya que extrañaban estar juntos, además de que querían cuidar a los gatitos del lugar. Por la tarde Yuri se reúne nuevamente con Yeonjun y esta vez descubre todo lo que hizo Bugyeon luego de que ella no quiso hablar con él. El muchacho decidió viajar y cumplir con el deseo de la abuela, ya que la señora se lo pidió y le remarcó que le traería la tranquilidad que necesitaba, pero el viaje solo sirvió para distanciarse de Yuri, porque comprendió que no le hacía bien y que no estaba siendo sincero con ella. Los días pasan y cada uno de ellos continúan con su vida. Gracias a Bugyeon encontraron la tranquilidad que los volvió a encaminar y ahora pueden compartir tiempo con sus familias. Además, prometen reunirse para abrir su propia tienda, por pedido del señor Kaká, pero antes de hacerlo, los cuatro, junto a Yeonjun, cenan y comen postre. Por unos segundos Yuri recuerda un consejo de su abuela. Ella le recomendó que siempre era bueno comer acompañada y cuanta mayor cantidad de comida haya, mejor gusto tendrá. Al día siguiente, la familia se instala cerca del río y gracias al baile hawaiano de Mari consiguen muchos clientes. Más tarde el señor Kaká los visita con una gran sorpresa. Su hijo vivirá hasta la Navidad, pero aquí no acaban las sorpresas, ya que Mari les comenta que siempre rezó por la salud del hijo del señor Kaká y Yuri le demuestra su lado más tierno. Luego de tomar unas copas, como si faltase algo, la familia falsa vuelve al café, pero este continúa cerrado y ahora tiene un nuevo dueño. Antes de dejar el lugar, Yuri mira la cámara y piensa que Bugyeon la ve, por lo que le explica que siempre tuvo una idea errónea de ella y que por su culpa se convirtió en una persona apenada. Además, le remarca que siempre lo esperará. Al día siguiente, Yuri se encuentra con Yeonjun, que pasa a despedirse ya que no estará para su cumpleaños porque entrará al servicio. Luego su día continúa y antes de volver a casa decide pasarse por el café y como si fuese el destino, ella sigue un camino de luces hasta llegar a quien tanto quería ver. Es así como los amigos que llevaban muchos años sin verse logran reencontrarse y esta vez ella habla primero. Con lágrimas en sus ojos le pide perdón por separarse de él y se disculpa por llenar su vida de tristeza. Luego de un gran abrazo, toda la familia Finland Papa ve en el cielo una inimaginable aurora boreal y esta dramática pero muy sincera historia termina con la parejita de amigos diciéndose lo mucho que se extrañaron. En los últimos segundos vemos un pequeño momento mágico en el que la familia Lee junto a Bugyeon vieron una imaginaria aurora boreal, la cual los reconfortó y los hizo olvidar todas sus penas.
Y hasta aquí el resumen de Finland Papa. ¿Qué les puedo decir de esta historia? Lo primero, es muy cortita. La verdad que me encantó. Quería traerle esta historia porque su sinopsis me atrajo. Realmente es corta, pero tiene todo lo justo y necesario. La verdad que me ha dejado un lindo mensaje y espero que cuando puedan la vean completa. Como siempre hago, si le tengo que poner un puntaje, le pongo un 8. Realmente es muy buena. Le falta un poco más de tiempo, pero bueno. ¿Y a ustedes qué les pareció esta historia? No olviden suscribirse, visitar la pestaña comunidad y otros canales y nos vemos en un próximo resumen.